Si tus áreas de ajuste no se encuentran en balance, lo que termina pasando es que empiezas a tener sensaciones muy desagradables que no sabes cómo transitar. Y las emociones desagradables son las campanadas de que hay cosas que no son como tú quisieras que fueran. El psicólogo, ¿qué te va a decir? Pues te va a dar herramientas para que puedas balancear, equilibrar esa área de ajuste y gestionar un problema. Pero supongamos que es un problema que no puedes resolver. Por ejemplo, la muerte. En ese orden de ideas, el psicólogo te ayuda a aceptar. Pa, ¿cómo sabemos cuándo es hora de ir al psicólogo? ¿Por qué me preguntas eso? Pues me da curiosidad y realmente no sé cuándo deba ir o cuándo estoy lista, digamos, para empezar el proceso terapéutico. Ok. ¿Te has ido al psicólogo? Sí, sí, sí. ¿Y por qué fuiste? Bueno, por distintas razones, digamos, por motivos de, pues, que quería trabajar en mí, por motivos de aprender a ser mejor académicamente, de pronto también, por problemas interpersonales. Pero ahí está el principio de la pista de la respuesta. La razón por la cual vamos al psicólogo es porque alguna de nuestras áreas de ajuste se está viendo afectadas. Mencionaste tus relaciones interpersonales, es decir, tu vida social. Si tu vida social tiene algún tipo de afectación, significa que hay algún comportamiento problemático que surge o alguna habilidad que no has desarrollado que está generando que haya interrupción o conflicto en tu área de ajuste. Entonces, creo que para entender por qué hay que ir al psicólogo, no tenemos que satanizar comportamientos, es decir, no es que uno haga cosas bien o mal, sino que las cosas que está haciendo terminan siendo poco funcionales para mantener la vida en equilibrio. ¿Y cómo sabemos que la vida está en equilibrio? ¿Qué crees tú? Áreas de ajuste. Muy bien. Claro, no todo el mundo conoce el contexto, tú ya conoces ese concepto un poco mejor, las áreas de ajuste. ¿Qué son las áreas de ajuste? Son las esferas donde está nuestra vida en su desarrollo. La esfera social, la esfera familiar, la esfera académica, la esfera económica, la esfera laboral, vocacional, sexual, eh, emocional y afectiva. Esas esferas, en teoría, nos demuestran o nos establecen los mínimos para que nuestra existencia o nuestro tránsito por este mundo se mantenga en cierto equilibrio. Tu vida familiar, la relación que tienes con nosotros, vista como si tienes una red de apoyo, una buena gestión de conflictos y una dinámica tranquila. Tu vida social, lo que significaría la forma en que te relacionas con los demás en cuanto a tus habilidades, tus dinámicas y qué tan cómoda estás en esa interacción. Cuando tú me dijiste que fuiste al psicólogo, tu vida interpersonal estaba haciendo mella. Si tus áreas de ajuste no se encuentran en balance, lo que termina pasando es que empiezas a tener sensaciones muy desagradables que no sabes cómo transitar. Y las emociones desagradables son las campanadas de que hay cosas que no son como tú quisieras que fueran. Entonces, la primera cosa que puede ser clave es hacer una evaluación de áreas de ajuste para saber si debes ir al psicólogo. En tu caso, ¿cuál es el área de ajuste que tienes mejor y cuál crees que es la que está todavía débil? En este momento, no sé, ¿cuáles son las opciones otra vez? Vamos con familiar, social, académica, económica, laboral, emocional, afectiva, espiritual, sexual, vocacional. Ok, diría que la más fuerte está entre familiar y social y la más débil, pues creo que laboral no cuenta particularmente, pero creo que se la daría económica y espiritual, a la más débil. Ok. Económica y espiritual. Eso está bonito. Lo espiritual no tiene que ver necesariamente con una relación con una deidad. Puede ser un ejercicio de desarrollo personal o de conexión con algo que esté más allá de lo que observamos. No, no necesariamente puede ser la naturaleza, una forma de desarrollo espiritual. ¿M? Pero está bonito eso que dice. Ahí es donde empieza el tema. Y a nivel económico y a nivel espiritual la cosa no está muy bien y eso te está generando una afectación y un malestar que no es transitable. Tenemos que resolver, pues, cómo equilibramos esa área de ajuste. El psicólogo, ¿qué te va a decir? Pues te va a dar herramientas para que puedas balancear, equilibrar esa área de ajuste y gestionar un problema. Pero supongamos que es un problema que no puedes resolver. Por ejemplo, la muerte. En ese orden de ideas, el psicólogo te ayuda a aceptar. Entonces,
Primer punto, las áreas de ajuste. Cuando las áreas de ajuste están tan desbalanceadas que están generando un dolor muy grande, ahí ya podemos decir, hey, puedo ir al psicólogo. Segundo, cuando las situaciones o son demasiado grandes que no podemos resolverlas o ya sucedieron y no sabemos cómo aceptarlas. El psicólogo, ¿qué hace? Te ayuda a aceptar o a transitar una situación que ya no puedes cambiar. Por ejemplo, la muerte. La muerte no la podemos resolver, pero la podemos aceptar. Aprender a distinguir, a diferenciar lo que podemos aceptar de lo que podemos resolver es clave para saber en dónde puedo generar alternativas de solución y dónde pongo mi mente a trabajar en eso y en dónde tengo que poner mi mente es en aprender de eso para poder avanzar. En tu caso, dame un ejemplo de una situación que has debido o que has tenido que aceptar. Bueno, creo que la muerte es un ejemplo muy, muy claro, ¿no? La muerte de mi abuelo y de mi perro. ¿Cómo te acercaste a esa realidad? Pues la verdad todavía lo estoy intentando, si te soy honesta. Creo que no he encontrado la solución, digamos, a sentirme cómoda con eso. Mm, Demos un ejemplo de aceptación para poder armonizar lo que te quiero enseñar. Si te cuesta trabajo aceptar esa pérdida, la mejor manera sobre todo de transitar la muerte es honrando la vida y o convirtiendo esa experiencia en algo que alimente tu propósito. La pérdida de ellos dos, ¿qué lección te dejó? Pues aprovechar los momentos, creo, a disfrutar, a no dar por sentado la presencia de, pues, de alguien en tu vida. ¿Qué? ¿Y cómo vuelves ese aprendizaje una acción diaria? Pues dejándole saber a las personas que me importan, lo mucho que me importan e intentando pasar la mayor cantidad de tiempo de calidad que pueda con ellos, pues disfrutándolos, ¿no? Y apreciando que estén. Ok. En ese orden de ideas, cada vez que pienses en ellos, convertir ese recuerdo en una acción que alimente esta presencia con los demás puede ayudarte a transitar esa pérdida. ¿Significa que perderlos es algo bueno? No, Pero significa que esa pérdida te dejó algo que puede tener valor y que además los honra. Eso es aceptar, es involucrarme con algo que no puedo cambiar y utilizarlo de alguna forma. Esto tiene una línea y es el peligro, ¿no? Ya lo hemos hablado. Uno no acepta cosas peligrosas para uno, claro. ¿sí? No es como, no sé, tus amigos te ofrecen consumo de sustancias ilícitas. Entonces tú dices, tengo que aceptar que mis amigos son consumidores y no voy a involucrar con esta realidad probando un poco. ¿Te pone en riesgo? ¿Es peligroso? Sí. En ese sentido, es una decisión que no aplica. La aceptación solamente aparece cuando involucrarme con esa realidad va a alimentar algo que forja en mí algo que estoy construyendo. ¿Tiene sentido? Sí, sí tiene. Y ahí es donde aplica la aceptación. ¿Cuándo vas al psicólogo? Cuando es difícil aceptar algo que sabes que no puedes involucrarte con él y que el involucrarte con él te va a dar o te va a permitir acercarte a una versión de ti que construyes. Si no logras esa aceptación, hey, psicólogo. Mm. Ok. Siguiente, ya tenemos áreas de ajuste, dificultades para involucrarme con una realidad, dificultades para resolver una realidad. Si hay un problema que es intransitable y no sabes cómo manejar, ejemplo, mm, un problema puede ser, eh, tengo conflictos con mis amigos. Se pueden resolver, Sí. seguro, pero no sabes cómo. Y cada vez que te hablan, les gritas. Dame en tu vida un ejemplo de un problema por resolver. Me cuesta organizar mis tiempos y poder hacer todo lo que quiero en un día. Por ejemplo, el gimnasio y el estudio. Correcto. Ese es un problema que se puede resolver. Sí, Entonces no es algo que tenga que aceptar que no es modificable. Y en este ejercicio de resolver, y el psicólogo te da las herramientas para aprender a generar las alternativas y hacer la toma de decisiones que más se alinee con lo que tú necesitas. Entonces, otro punto para el psicólogo es, este problema, no sé cómo resolverlo, las alternativas que propongo no son efectivas y esto me está generando un dolor que no puedo transitar. Y es algo que tiene solución, pero que no encuentro cómo resolver. Bienvenida a terapia. Mm, Tenemos tres cosas hasta ahora. Áreas de ajuste, una situación que no logro elaborar, que no logro aceptar, y un problema que no logro resolver. Siguiente, el tránsito con tus emociones. Cuando las emociones toman el control de nuestras decisiones, la tristeza hace que yo me encierre en mi habitación y me meta debajo de las cobijas y solo me dedique a comer helado, o la ira haga que lastime a otros y grite a otros, o, o el miedo haga que
no me exponga a aquellas cosas que tienen sentido para mí, es cuando quizá la mano de un terapeuta te puede ayudar para que puedas relacionarte con tus emociones sin intentar contenerlas o controlarlas. ¿Alguna vez te ha pasado que una emoción te empuja o te jala más de lo que tú puedes tolerar? Sí, sí, muchas veces. Cuenta. Mm, yo creo que la tristeza y la ira son como los ejemplos más claros, como acabas de decir, creo que nos pasa mucho. Con la ira me pasa que muchas veces no sabía o no sé cómo reaccionar o cómo expresar cómo me siento y uno termina o tratando mal a la persona o intentando hacerla sentir como culpable por lo que te hizo enojarte. Entonces mi reacción, digamos que no es como de intentar como pensar la situación y pensar cómo dialogar y solucionarla, sino que es directamente ir al impulso de gritar y de explicar el por qué todo lo que hizo la persona está mal sin, digamos, considerar mi lado o mi error en la historia. La ira tiene una relación muy estrecha con la urgencia. ¿Lo has notado? Sí, la impulsividad, Y tiene relación con la urgencia porque la función directa de la ira es la defensa. Y en la defensa uno quiere rápidamente volver al sendero y tener la sensación de que hubo control y que hubo revancha. Es como, ya, tú me entiendes, pero no te quedes, ven que tengo que explicarte, pero no te quedes molesto porque es como una urgencia de resolver. sí. Transitar la ira tal vez es una de las emociones más complicadas porque implica poder experimentar una sensación de impulso muy fuerte. Es como si tuvieras muchas ganas de ir al baño y no pudieras. Aprender a conectar con eso. Si no sabes cómo tolerar esas ganas de ir al baño, ¿qué hace el terapeuta? Pues te da las herramientas que necesitas para poder no solamente bajar esas ganas, sino poder convivir con esas ganas. Ahí lo tienes. Entonces, otro punto, regulación, expresión y desarrollo emocional. ¿Qué otra cosa crees que lo puede llevar a uno al psicólogo? Nos falta uno que es muy poderoso, No sé, las habilidades. okey. Hay habilidades en psicología para todo. Habilidades sociales, habilidades de regulación emocional, habilidades interpersonales, de tolerancia al malestar, de manejo de crisis, habilidades relacionadas con el pensamiento, con la planeación, con la anticipación, habilidades de solución, de resolución, habilidades para perdonar, para conectar o para tener propósito y sentido. Y las habilidades pasan por ser estrategias, formas, que no son el centro de la terapia, porque al final lo que necesitas es entender el para qué y después de entender el para qué, orientar unas metas que te acerquen a ese para qué y de esas metas y ganar estrategias. Y esas estrategias se consolidan en habilidades. Puede ser que tú digas, yo quisiera poder ser una persona que inspira. ¿Para qué? Mi meta es poderle hablar a 1000 personas. Esa ya es la meta. La habilidad que necesito es la capacidad de comunicar mis ideas de manera fluida. Y no la tengo. Psicólogo, échame una mano. Mm. El desarrollo de habilidades funciona. No es el fin último de la meta, insisto, es mucho más poderoso la pregunta del para qué y qué cosas hacen que te impliques. Pero a veces la tecnología del paso a paso de cómo hacerlo, eso es lo que nos cuesta trabajo. No podemos reducirlo a eso, pero sí es muy importante. Pero uno entonces tiene que tener muy claro lo que quiere, como a lo que quiere llegar para ir al Sí, psicólogo. correcto. No vas justamente expresando que hay un malestar. Entonces vamos en el ejemplo completo. Hay un área de ajuste que no está funcionando y es mi vida académica, porque cada vez que hablo con la gente no puedo y he perdido algunas exposiciones, entonces tengo notas que he perdido, ¿cierto? La emoción del miedo me domina, entonces me da mucho miedo y me bloqueo y no logro hablar. Ya tenemos el otro. Me cuesta trabajo implicarme con una situación. ¿Es un problema que tiene solución? Sí. Entonces voy al psicólogo, entiendo y desenredo todas estas partes, pongo el para qué, pongo la meta y trabajo la habilidad. Y ahí tienes todo el camino para poder solucionar tu problema, elaborar tu proceso, mejorar en el área que querías mejorar. Y vibrar bonito. Así es. No vale solamente con aprender estrategias que nos ayuden a sentirnos más tranquilos, pedir ayuda, mirar profundo, ser introspectivos, entender cuál es el proceso que necesitamos emprender, para qué y qué puntos necesitamos transitar y habilidades desarrollar para llegar a ese objetivo. Eso es un proceso terapéutico. Pedir ayuda se vale. Y a veces la autoayuda o los pequeños consejos no son suficientes. Si necesitas hacerlo, pide ayuda y no se te olvide vibrar bonito.